Hola, buenas noches a todas, a todos, a todos. Hoy, como ya les había platicado, vamos a iniciar un tema nuevo. Entonces, pues espero ya tengan todo listo del tema anterior para que podamos empezar a discutir lo que son las congruencias en los enteros. Este es, ya les he platicado, uno de los temas más difíciles de entender del curso, pero es un tema muy muy importante. No solo usa ideas sumamente profundas y útiles en matemáticas en general y en muchas otras cosas que van a estudiar, sino además tiene muchísimas aplicaciones. Entonces es un tema central del curso, es un tema que tienen que entender muy 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 bien y que sí requiere esfuerzo, porque pues básicamente son clases de equivalencia de enteros, así como nosotros estudiamos formalmente a los enteros como clases de equivalencia de naturales. Ahora va a resultar que vamos a poder definir y construir unos objetos que son clases de equivalencia sobre los enteros y que van a como adquirir mucha de la estructura que ya estudiamos particularmente en los enteros. Pero para poder definir estos objetos necesitamos poder entender lo que es la divisibilidad, y a partir de muchas propiedades de la divisibilidad es que vamos a poder pues estudiar, definir y construir estos objetos. Por eso resulta pues, que primero tenemos que estudiar la divisibilidad con todo el detalle con el que lo hicimos, y ahora nos podemos pasar al tema de congruencias. Entonces bueno, empiezo a escribir y a decirles pues de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar son las congruencias, que es el nuevo tema, ¿no? Congruencias. Es el tema 3 del curso. Ya tienen las notas, ya tienen todo arriba en el Classroom. Ok, entonces vamos a iniciar con una definición que obviamente necesitamos para empezar a estudiar un nuevo objeto. Entonces vamos a definir qué significa que un entero sea congruente con otro módulo un tercer entero. Entonces, ¿qué necesitamos? Sean A, B y N en los enteros. Hola Ramiro, necesito que me dejes trabajar. Gracias. Bueno, entonces decimos que A, esto lo voy a poner con otro color, A es congruente con B módulo y N divide a B. Vamos por A, B módulo N, o también por, lo ponemos entre paréntesis, por A congruente con B módulo N. Son las dos notaciones que vamos a utilizar. Ok, entonces déjenme introducir un poquito más de notación que nos va a ser útil en lo que sigue. Entonces, déjenme pongo aquí notación. Entonces, vamos a utilizar mucho a este conjunto. Entonces, más vale definirlo una vez. ¿Quién es n por z? Pues es básicamente nz. Tal es que z está en los enteros. Esto es con n también en los enteros. O sea, fíjense que estos son básicamente los múltiplos de n. Este es para el 2. Estos son todos los que se pueden escribir como 2 por algún entero. O sea, el 0, el 2, el 4, el 6, y el menos 2, menos 4, menos 6 y así. Para el 7 pues es igual, el 0, el 7, el 14, el 21 y también para abajo, ¿no? El 7, el menos 14, el menos 21 y pues todos hasta aquí, ¿no? Entonces este es nz, todos los múltiplos de n. Y también voy a definir
para un A en los enteros, que significa que a A le sume nz. Y eso es, pues, lo natural, ¿no? Es decir, le pongo aquí que estoy definiendo estos conjuntos. A más nz, con z en los enteros. Y esto es con n y a enteros. Entonces esto es algo así como, este debería ser un paréntesis, no una llave. Esto es algo así como los múltiplos de n más a. Pues, por ejemplo, en el caso del 7, si n es igual a 7 y a es igual a 1, pues aquí que tengo, ¿no? Antes aquí tenía el 0, pues aquí voy a tener al 1. Antes aquí tenía z, a 7, que era 7z. Aquí tenía 7, aquí tengo al 1 más 7, pues aquí tengo al 8. Y luego aquí tenía el 14, entonces aquí voy a tener al 15. Y aquí también tenía el menos 7, entonces aquí tengo el menos 6. Aquí tenía al menos 13, aquí tenía el menos 14, aquí tengo el menos 13, aquí tenía el menos 21, aquí tengo el menos 20. Y pues así me voy, ¿no? Entonces es como, toma de todos los múltiplos y nada más como mueve los 1, ¿no? Aquí le sume 1, pero pues les puede sumar a cualquier entero. Entonces esta es una notación que vamos a estar utilizando mucho. Entonces conviene pues ya de una vez haberla definido. Y vamos a hacer varias observaciones sobre esta definición que hice aquí, sobre que A sea congruente con B módulo M. Entonces aquí les van las observaciones. Pues, observación 1. A es congruente con B módulo N. Sí y solo si A menos B pertenece a NZ. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues ¿qué significa que A módulo B, A sea congruente con B módulo N? Bueno, pues eso ocurre por definición si y solo si B menos A es dividido por N. N divide B menos A. Pero pues esto, ¿cuándo pasa? Pues esto pasa por definición si y solo si existe una Z en los enteros tal que nz es igual a B menos A. Pero pues esto es justo la definición de que B menos A, pero de hecho aquí me conviene hacer un truquito, que es sacarle que sé que existe Z N por menos Z a la A menos B, ¿no? Entonces ya pues si solo si por definición B pertenece a NZ. Que justo la Z testigo de que sí pertenece a este lugar, pues es esta menos Z que encontré aquí. Ok, entonces esa es la primera observación. Luego, la segunda observación es que para toda A y B, bueno, esta era para toda A y B, ¿no? Toda A y B y N en los enteros, hace esto. La segunda es que para toda B en los enteros, A es congruente con B módulo 1. Y eso es simplemente consecuencia de lo anterior. ¿Por qué? Porque yo sé que A es congruente con B módulo 1. Sí y solo si A menos B pertenece a 1 por Z. Pero pues 1 por Z, esto es Z. Simplemente, pues fíjense aquí en la definición. Aquí me van a quedar todos los múltiplos de 1, o sea, todos los 1 por Z, pero pues esos son todos los Z, o sea, todos los enteros. Usando la observación anterior, este es muy evidente, ¿no? Luego vamos con la 3. De hecho es algo que usé por aquí. Entonces, la 3 me dice que... Lo escribo así. La 3 es que A es congruente con B módulo N
si y solo si A es congruente con B módulo menos N. Y bueno, pues ¿por qué pasa esto? Pues eso también es muy fácil, ¿no? Porque ya vimos en la observación 1 que A es congruente con B módulo N, si y solo si A menos B pertenece a NZ. No es así, pero pues, si eres un múltiplo de NZ, también va a ser un múltiplo de menos N. Bueno, si eres un múltiplo de N, también va a ser un múltiplo de menos N, ¿no? Esto es muy fácil verlo porque pues, ¿qué significa que estés aquí? Esto significa que existe Z en Z, tal que N por Z es igual a por menos B. Pero, pues, ¿esto qué significa? Esto ocurre si y solo si existe menos Z en Z, N por B. Y pues esto ocurre si y solo si pero aquí quise decir A. B pertenece todos son iguales, pues porque ya sabemos que poner aquí menos y menos me deja igual el producto y esto es equivalente a esto por definición. Y pues esto ya es equivalente por la primera observación a justo lo que queríamos, ¿no? Que A es congruente con B módulo menos N. Y por último me falta la cuarta observación. La cuarta observación es que para toda A y B en los enteros y para tenemos que A es congruente con B módulo N si y solo si A es igual a B. Y esto ocurre pues, por la observación que ya hemos usado todo este tiempo, ¿no? ¿Por qué significa que A sea congruente con B módulo N? Pues significa que A menos B pertenece a N por Z. Pero esto es igual al 0 por Z. Y como multiplicar todo entero por el 0 me da el 0, esto es igual al 0. Entonces esto ocurre si y solo si A menos B es igual al 0. Y esto último ocurre si y solo si A es igual a B. Entonces estas son las 4 observaciones que vamos a estar usando. Estas dos van a ser las más importantes. Dejen la subrayo esta acá. Porque fíjense qué me están diciendo estas dos juntas. Me están diciendo, déjenlo escribo mejor y ahorita les digo por qué esto va a ser muy importante. Y va a ser básicamente porque podemos solo considerar la relación congruencia para n's en los enteros positivos. ¿Por qué? Pues porque suponte que te estás considerando aquí la relación A es congruente con B módulo n. Si n es negativo, pues eso es lo mismo a considerarte la relación de congruencia módulo menos n. Y si n era negativo, pues ahora menos n es positivo. Entonces siempre puedes decir, pues si estaba trabajando con la congruencia con un negativo, fíjate en el inverso, y eso trabajando con la congruencia módulo.
Y la congruencia módulo cero, según esta observación, es en realidad la igualdad que ya conocíamos. Al ser congruentes, A es congruente con B módulo cero. Si solo si A es igual a B. Entonces, esa relación, pues ya es la relación de igualdad que pues ya entendemos muy bien en los enteros, ¿no? Ya no hay como nada nuevo que trabajar ahí. Entonces, justo por eso, podemos simplemente considerar la relación congruencia en positivos. Si eres de cero, ya te conozco, y si eres de un negativo, me fijo en tu inverso para considerarlo como un positivo. Bueno, pues como un poco de las primeras observaciones con la definición, ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, podemos preguntarnos, sean A y B en los enteros, ¿cuándo A es congruente con B módulo 2? Bueno, pues ya sabemos por las observaciones que estábamos trabajando que ocurre cuando A menos B pertenece a 2 por Z. Pero pues ya sabemos quién es 2 por Z, ¿no? Son 2 por una Z, tal que Z es un entero. Y estos ya sabemos quiénes son, estos son los pares. ¿No? Y entonces, ¿cuándo sabemos que A menos B es un par? Pues la única manera de que A menos B sea un par, eso es pues que o ambos son pares o ambos son impares. Porque si este es impar, cuando le resto un impar, pues me da un par. Y si este es un par, cuando le resto un par, me da un par. Y es la única manera, porque si a un par le resto un impar, me da un impar. Y si a un impar le resto un par, también me da un impar. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que A es congruente con B módulo 2. Sí, solo si A y B tienen la misma paridad. O ambos son pares o ambos son impares. Si algo aquí no les quedó claro, lo pueden escribir con más calma, ¿no? Hacer como todas las... como seguir el argumento que dije con mucha más calma, hacer todos los casos, ¿no? ¿Qué pasa si los dos son pares? ¿Qué pasa si los dos son nones? ¿Y qué pasa si uno es par y el otro es impar? Y ver que la única manera en la cual su diferencia es un par es en la cual coinciden sus paridades. Ok. Entonces, esto fue como toda la parte introductoria a las congruencias. Aquí tenemos la definición, la notación que vamos a estar usando, las 4 observaciones básicas y un ejemplo. Ahora vamos a ver el primer resultado que podemos dar sobre las congruencias. Entonces, nuestro primer teorema es el teorema 3.4 y dice pues lo que ya les había anunciado. La relación de congruencia es una relación de equivalencia. Sobre los enteros. Se lo escribo bien. Sobre los enteros. Y habría que decir un poquito más, ¿no? Habría que decir en realidad a la relación de congruencia módulo n. Entonces, me fijo. Bueno, más bien para congruencia módulo n es una relación de equivalencia sobre z. N z más. Pero acuérdense que entonces pues ya sabemos qué es lo que dice esta. Entonces pues vamos a demostrarlo. Pues primero queremos probar que es reflexiva. Bueno, pues vamos a checarlo. Sea
Primero hay que fijar n en z más algo va a pasar. Entonces fijemos desde el principio una n positiva. Sea n en z más. Entonces queremos probar que la relación es reflexiva. Bueno, pues sea z. Pues ¿cuánto es? El 0 es igual a 0 por n, lo que implica que n divide a menos a, lo que implica que a es congruente con a módulo n. Ya, no hay mucho más que hacer. Luego, que es simétrica. Esto también como que básicamente ya lo observamos, pero vale la pena volverlo a hacer. Entonces sean a y b en los enteros, tales que a es congruente con b módulo n. Entonces eso, ¿cuándo pasa? Eso pasa si, solo si n divide a b menos a. Pero eso pasa si, solo si existe m en los enteros, tal que n por m es igual a b menos a. Pasa si, solo si existe m en los enteros y puedo multiplicar por menos 1, ¿no? Entonces me queda menos, voy a ponerlo así, n por menos m es igual a menos nm, que es igual a menos b. Y si lo leo aquí, eso lo que me está diciendo es que significa que n divida a menos b. Eso significa que b es congruente con n módulo a. Y entonces si lo leo desde el principio hasta el final, eso lo que me está diciendo es que la relación de congruencia es reflexiva. Y por último vamos a ver la transitividad. Entonces, transitividad. Entonces, pues ¿qué hay que hacer? Sean a, b y c en los enteros, tales que a es congruente con b módulo n y b es congruente con c módulo n, y lo que queremos probar es que a es congruente con c módulo n. No, pero ¿qué significa que a sea congruente con b módulo n? Bueno, pues eso implica que n divide a menos b. Perdón, a b menos a. Según la definición es b menos a. Y eso implica pues, que existe m en z, tal que n por m es igual a b menos a. Entonces podemos hacer lo mismo con el otro, ¿no? El mismo análisis. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que n divide a c menos b. Y eso implica que existe L, bueno, vamos a ponerle K. K en los enteros, tal que N por K es igual a E menos P. Pero lo puedo sumar estas dos igualdades. Entonces me queda que N por M más K es igual a M más N por K. Eso es igual a C menos A más C menos B, y puedo cancelar las B's y me queda menos A más C, que es obviamente igual a C menos A, y pues esto implica que N divide a C menos A, lo que implica que A es congruente módulo N con C. Y pues ya probé lo que quería probar. Entonces sí es transitiva. Entonces ya, es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Por lo tanto, la congruencia módulo n es relación de equivalencia.
equivalencia. Bueno, ya sabemos que hace cuando tenemos una relación de equivalencia. Como para toda n en los enteros positivos, la relación módulo n es de equivalencia, podemos considerar las clases de equivalencia. De esta relación. ¿No es así? Es decir, la partición inducida por esta relación de equivalencia. Y le vamos a poner una notación. Entonces, esto no está definido con calma en las notas, pero lo podemos hacer de una vez, ¿no? Definición. Sea n en los enteros positivos y a en z, denotamos por la clase de equivalencia de a módulo n igual a, bueno, denotamos por esto a la clase de equivalencia de a bajo la relación congruencia módulo n. Y entonces fíjense que podemos analizar muy bien cómo se ven estas cosas. Tómense una a en los enteros y a un n positivo. ¿Quiénes son estos? Son todas las b's en los enteros, tales que a es congruente con b módulo n. Pero bueno, pues ¿esto qué significa? Esto es igual al conjunto de las b's en z, tales que n divide a b menos a. Es decir, es igual al conjunto de las b's en z, tales que existe m en z, con la propiedad de que n por m es igual a b menos a. ¿No es así? Pero, pues ¿qué significa esto? Esto es igual al conjunto de las... Vuelvo a escribir. Ah, sí. Bueno, fíjense que aquí puedo hacer un despeje, ¿no? Entonces son el conjunto de las b's en z, tales que existe m en z, de manera que nm más a, de hecho lo puedo escribir de la otra manera, puedo escribir como a más n por m es igual a b. Pero entonces fíjense que ya escribí justo cómo es que se ve b. Se ve como esto. Entonces puedo dejar de escribir a b y me queda como el conjunto de las a m's, tales que m está en z. Y esto ya le habíamos puesto un nombre. Esto es a más n z. Esta es simplemente la definición de a más n z. El paso de aquí para acá fue simplemente observar que dijimos son las b's tales que tienen esta expresión. Bueno, pues entonces son todos los números que tienen. El paso de aquí para acá. Y aquí fue pues simplemente todos los que están relacionados bajo la relación. No, pues pueden repetir la explicación que acabo de dar hasta que les quede perfectamente claro. Y entonces,
Ya que definimos las clases de equivalencia, podemos definir la partición inducida. Entonces, definición. Sea n en z más. O en n a veces lo podemos poner, ¿no? Llamamos, siempre y cuando no consideremos el 0, porque ya explicamos. Llamamos cociente módulo n al conjunto de las clases de equivalencia. Bajo la relación congruencia módulo n. N. Y denotamos este conjunto de la siguiente manera. Como z sub n. Y eso es, pues, por definición, el conjunto de las a n, tales que a está en z. Es el conjunto de todas las clases de equivalencia de enteros bajo la relación congruencia módulo n. Entonces, nada más acuérdense que cuando estamos pensando en este conjunto, en el conjunto de las clases de equivalencia, escribimos la n como subíndice. Y fíjense que es distinto al otro conjunto que habíamos definido, que es n por z. Es el conjunto de las n por z, tales que z es un entero. Ajá. Este es un subconjunto de los enteros, ¿no? Este es un subconjunto de z. Y lo pongo con otro color. O sea, por ejemplo, ya vimos que el 0 siempre está aquí. En cambio, en realidad, uno lo puede pensar como un subconjunto de la potencia z. ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos ANs, ya lo teníamos definido aquí, ¿no? Cada uno de estos ANs es un subconjunto de enteros. Entonces, como cada elemento de aquí es un subconjunto de los enteros, este también es un subconjunto de los enteros. A un conjunto de subconjuntos de enteros, ese es un subconjunto de la potencia. Todo lo que les quiero explicar con esto es que este conjunto y este conjunto son muy distintos. Estos son los múltiplos de un n fijo. Entonces, si este es el 2, son los múltiplos de 2. Y en cambio es un conjunto de conjuntos de enteros. O sea, es una cosa completamente distinta, ¿no? Aquí no puede estar el 0, porque el 0 no es un subconjunto de los enteros. El 0 es un elemento de los enteros. El 0 sí siempre está aquí, pero ni siquiera tiene sentido preguntar si está acá, porque nunca va a estar. Eso es muy importante. Luego he visto gente que está dando clases y pues a veces a uno se le va, ¿no? Y escribe su n en lugar de como subíndice, lo pone acá. Pero el chiste es no se confundan, aunque la notación se vea muy similar, y poner el subíndice aquí y a veces ponerlo acá parece que son cosas muy similares, son objetos matemáticamente hablando completamente distintos. Son cosas muy distintas. Esto es lo que vamos a estudiar en esta sección, en este tema del curso, a los enteros módulo n. Fíjense que aquí quise poner módulo. A los enteros módulo n son los que vamos a estudiar aquí. Acá estos solo son múltiplos de los enteros y estos ya los estudiamos bastante cuando vimos la divisibilidad. De hecho, vamos a usar estos como herramienta para estudiar estos de acá arriba, pero nuestro objetivo es entender bien a estos objetos. ¿Ok? Entonces espero eso no les cause duda, y de hecho pues es que lo que sigue es observar que sí son cosas muy distintas. Por ejemplo,
ejemplo sí está en las notas, pues vale la pena checarlo. Ejemplo, pues, ¿qué es lo que habíamos visto previamente? Lo escribimos por acá. Dijimos que A es congruente con B módulo n si solo si tienen la misma paridad. Ya lo habíamos observado. Eso significa que si n es igual a 2, solo hay dos clases de equivalencia módulo 2. Pues ¿por qué? Porque si tú eres par, estás relacionado con todos los pares, según me dijo esto que hicimos. Y si tú eres non, estás relacionado con todos los nones. Y solo tienes de dos, ¿no? O eres par o eres non. O eres par o eres impar. Como todos los pares están relacionados y todos los impares están relacionados, son las únicas dos clases de equivalencia. Y entonces, pues, ¿qué tenemos? Que los enteros módulo 2 solo tienen dos clases de equivalencia. La clase de equivalencia del 0, que están todos los pares, y la clase de equivalencia del 1, que es donde están todos los impares. Fíjense que por la observación que ya hicimos previamente, la clase de equivalencia módulo 2 del 0 es el 0 más 2z. O sea, este es el 0 más 2z. Y estos son, pues, todos los pares, como ya había dicho. ¿Quién es la clase de equivalencia del 1? Módulo 2. Esto es el 1 más 2z. O sea, todos los impares. Entonces fíjense cómo este conjunto y este conjunto sí son muy distintos, ¿no? Son todos los pares. Y este conjunto tiene dos elementos y cada uno de esos elementos son subconjuntos de enteros. El conjunto de los pares y el conjunto de los impares. Ahora, fíjense que, pues en realidad ustedes podrían decir como, es que fíjense en la definición de esta cosa. La definición de esta cosa originalmente son todas las clases de equivalencia de cualquier entero. Esto, pues, uno podría pensar, eso es, pues, para cualquier entero toma todas sus clases de equivalencia, pueden ser muchísimas clases de equivalencia distintas. Resulta que no, que en realidad este conjunto de hecho siempre es finito. Siempre tiene una cantidad finita de clases de equivalencia. Y eso es más o menos sencillo verlo si nos acordamos del algoritmo de la división. Entonces vamos a hacer la siguiente observación. Y es, dado un entero, una a en z, por el algoritmo de la división, yo lo puedo dividir. Yo ya sé que para toda n en z más existen únicos q y z en los enteros, pero es menor o igual a r n y a es igual a n veces q más r. Nada más lo que está así tal cual el enunciado del algoritmo de la división. Pero fíjense que como yo ya lo escribí así, pues ¿eso qué implica? Eso implica que a menos r es igual a n por q, lo que implica que n divide a menos r, lo que implica que r es congruente con a módulo n. Pero yo que ya sabía que r es estrictamente menor que n. Entonces, como yo tengo esto, que r es congruente con a módulo n, eso significa que si me fijo en sus clases de equivalencia,
clases de equivalencia tienen que ser iguales. Y es muy importante porque lo que significa es que para todo A en los enteros, yo puedo encontrar una R en Z tal que sea mayor o igual que 0 y menor que A, un representante de su clase de equivalencia. Porque pues es lo que vimos aquí, ¿no? La clase de equivalencia de R va a ser igual a la clase de equivalencia de. ¿Sí? Entonces es lo que me está diciendo, que en realidad no tenemos que considerar tantísimas clases de equivalencia. Porque, por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a considerar a Z5. Que son ¿qué? Las clases de equivalencia, módulo, la relación congruencia, bueno, las clases de equivalencia de la relación de equivalencia, módulo 5. Entonces yo en principio, ¿qué tendría que hacer? Yo me tengo que fijar. Fíjate en la clase de equivalencia del 0. Luego fíjate en la clase de equivalencia del 1. Luego fíjate en la clase de equivalencia del 2. Debería ser sub 5. Luego fíjate en la clase de equivalencia del 2. Luego fíjate en la clase de equivalencia del 3. Luego fíjate en la clase de equivalencia del 4. Y luego uno pensaría que también me tendría que fijar en la clase de equivalencia del 5. Ya sabemos que el 5 es congruente con el 0. Pues porque si yo divido a 5 con el algoritmo de la división, entre 5 me da 0. Entonces el 5 no, pero yo sé que si al 6 lo divido entre 5 me da 1, lo cual significa que el 6 es congruente con 1 módulo 5. O sea, el 6 está acá. Y luego tendré que fijar la del 7, pero por la misma razón, el 7 está aquí, y el 8 está acá, y el 9 está acá, y luego el 10 también está aquí, y el 11 pues también está aquí, y el 12 pues también está acá, y el 13 está aquí, y así me voy, ¿no? Y también para los negativos, pues aquí va a estar el menos 1, por aquí va a estar el menos 2, por acá va a estar el menos 3, por acá va a estar el menos 4, por acá va a estar el menos 5, y así me voy a ir, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que justo por lo que observé aquí, como siempre que me des un entero, yo puedo encontrar un representante que sea más chico que la n. Fíjense que aquí me equivoqué y aquí debe haber puesto n. Como yo siempre puedo encontrar un representante de tu clase que sea menor a la n con la que estás tomando la relación de equivalencia, solo tienes que escribir n clases de equivalencia. La del 0, la del 1, la del 2, hasta la del n-1, que en este caso fue el 4. Y ya. Esos son todos los tres que tienes que escribir, porque todos los demás enteros van a pertenecer a una de las que ya escribiste. Entonces con eso ya pueden escribir, de hecho, el conjunto de todas las clases de equivalencia módulo cualquier entero. Y ya espero que ya no se asusten tanto cuando vean esta definición. Este número siempre es finito. Entonces, ahora vamos como a escribir eso de como una manera un poco más formal. De aquí lo único que demostré es que tienes un representante que es menor o igual que n. Ahora quisiéramos demostrar formalmente que dos enteros son congruentes módulo n si cuando los divido entre n sus residuos son iguales, porque eso ya me va a poder permitir escribir esto como de la manera más formal. Pues les doy la proposición.
pero básicamente las ideas que están en esa proposición son lo que les acabo. Sean A y B en los enteros. Y N un entero. Entonces, A es congruente con B módulo N. Y solo si R1 es igual a R2. Donde, pues, ¿quién es R1 y R2? Donde A es igual a, aquí lo escribí como Q1, por N más R1, con 0 menor o igual que R1 menor estricto que N. B es igual a Q2 por N más R2, con 0 menor o igual que R2 menor que N. ¿Quiénes son estos? Este R1 y este R2 son los residuos de dividir entre N. Los residuos que me da el algoritmo de la división. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Dos números son congruentes módulo N si y solo si sus residuos son iguales. Esto es lo que estoy tratando de decir acá, ¿no? No te tienes que fijar en todos los enteros que hay. Pero fíjate en un entero, fíjate utilizando esta idea en su residuo, y eso mételo en, pues, si su residuo fue por ejemplo 3, significa que lo metiste aquí. Si su residuo fue 1, significa que lo metiste acá. Y pues así, dependiendo de dónde estuviste, ¿no? Eso es lo que dice esta proposición. Como no hay que fijarse en tantas clases de equivalencia. Basta con estas. Y entonces, pues vamos a demostrarlo, ¿no? Entonces, ahora vamos a dar las hipótesis generales, ¿no? Entonces sean A, B en Z y N en Z más. Okay. Pues vamos para allá. Entonces supongamos R1 igual a R2 y todo lo demás, ¿no? A es igual a Q1 más por N más R1, B es igual a Q2 por N más R2 y las desigualdades pertinentes, ¿no? 0 es menor o igual que R1 menor que N y 0 es menor o igual a R2 menor que N. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Entonces, por la observación anterior, yo tengo que A congruente con R1 módulo N. ¿No? La observación anterior, ¿qué es lo que me decía? Que para toda A yo puedo encontrar un representante que es de hecho su residuo al que cumple esto y que R es menor que N, ¿no? En particular, lo que me está diciendo esta observación es que siempre que te tomes un entero A y le apliques el algoritmo de la división con N, su residuo va a ser congruente con él. Aquí lo tengo escrito. El residuo va a ser A, va a ser congruente módulo N con su residuo. Bueno, pues lo escribo aquí. Y lo mismo tengo para B. B es congruente con N, es congruente módulo N con R2. ¿No es así? Bueno, pero R1 es igual a R2, ¿no? Eso implica que A es congruente módulo N pues con R2. R1 es igual a R2. Y ahora yo sé que mi relación A, y además mi relación es simétrica. Pues también sé que R2 es congruente módulo N con B. Entonces puedo aplicar A es congruente módulo N con B. Y ya acabé. Bueno, y ahora vamos. Es que tengo que probar. Supongamos
que A es congruente con B módulo n. Y pues sean R1 y R2 en los enteros que cumplen todo lo que tienen que cumplir, ¿no? O sea que son los residuos, pues. Se cumplen todo esto. Bueno, entonces con esa información, ¿yo qué puedo concluir? Entonces, pues notamos que como tenemos esto, yo en particular tengo que 0 es menor o igual que el valor absoluto de R1 menos R2 y que eso es menor que... ¿Por qué pasa esto? Bueno, si quieren lo escribimos con un poquito más de calma. Porque yo me puedo tomar esta relación y restar primero. Entonces, esas dos relaciones implican que menos n es menor estricto que menos R1, que es menor o igual que 0. Y que menos n es menor estricto que menos R2, que es menor o igual que 0. Y luego yo puedo sumar. Entonces, sumo esta roja con esta roja. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que menos n más 0 es menor que R2 menos R1, que es menor o igual, de hecho que es menor estricto que n. Y bueno, pues del lado izquierdo. Aquí. Puedo sumar la azul con la azul y me queda n es igual a menos n más 0. Esto es menor que 1 menos 2 es menor que n. Aquí tendré que poner estrictamente n más 0, pero eso siempre es n. ¿Ok? Y pues entonces ya tengo, ¿no? Que menos n es menor estricto que R2 menos R1, que es menor estricto que n. Y menos n es menor estricto que R1 menos R2, que es menor estricto que n. En conclusión, 0 es menor o igual siempre que el valor absoluto de R1 menos R2, que es menor que n. Ok, pues aquí escribo un por lo tanto. Y luego fíjense que puedo suponer, sin pérdida de generalidad, que R, ¿cuál es el que me conviene? Que R1 es menor o igual que R2. Sí. Ay, perdón. De hecho, la que me conviene es justo la otra. De hecho, lo que quiero suponer sin pérdida de generalidad es justo la contraria a la que les acabo de decir. Entonces fíjense que puedo suponer sin pérdida de generalidad, en realidad esta, que R2 es menor o igual que R1. ¿Por qué? Porque si da la casualidad que R1 es menor o igual que R2, solo le cambio el nombre a A y a B, entonces mis Qs y mis Rs cambian de subíndice. Entonces ahora la desigualdad que yo afirmo es cierta. Entonces como pasa esto, entonces yo tengo que R1 menos R2 en valor absoluto en realidad son R1 menos R2. Bueno, pero ahora yo qué puedo hacer? Ahora yo me puedo fijar en A menos B y hago las sustituciones pertinentes. Me queda 1 por n más R1 menos Q2 por n más R2. Ajá. Y eso, pues una vez conmutando y haciendo las operaciones que ya sabemos hacer, nos queda n por Q1 menos Q2 más R1 menos R2. Simplemente aquí conmuté la suma y los junté a todos y luego conmuté al n y luego lo factoricé. Y aquí nada más lo arreglé así. Ajá. Pero ¿qué más sabemos? Además sabemos que A es congruente con B módulo n. Y es una hipótesis que no hemos usado. Entonces, como A es congruente con B módulo n, sabemos que eso implica que B es congruente con A módulo n.
Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica que n divide a menos b, lo que implica que existe z en z, tal que 0 más nz es igual a nz, y eso es igual a menos b. Pero por otro lado, nosotros acabamos de escribir a menos b de esta manera. Vamos a copiar. Entonces, ¿yo qué tengo? Entonces, nosotros ¿qué sabíamos desde acá? Sabíamos esto. 0 es menor o igual a R1 menos R2, que es menor que N. ¿Qué sé? Pues eso, justo. R1 menos R2 es menor que N, es mayor o igual que C. Pero fíjense que esta ecuación de aquí se puede obtener aplicándole el algoritmo de la división a menos b, ¿no? Yo simplemente divido a menos b entre n y me va a quedar como residuo 0. Pero nosotros ya sabíamos que ese residuo es único. Y nosotros acá tenemos otro residuo que es menor que n y mayor o igual que 0. Ya sabemos que el residuo es único. Entonces, este residuo de aquí y este residuo de acá tienen que ser los mismos residuos, porque no puedo, cuando divido, encontrar residuos distintos que sean no negativos y menores que n. Entonces eso implica que 0 es igual a R1 menos R2, lo que implica que R2 es igual a R1. Y acá. ¿Ok? Ahora, pues, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Ya nos fijamos que ya entendimos varias cosas sobre esta relación que acabamos de definir, ¿no? Empezamos que definimos la operación congruencia módulo n. Introducimos un poquito de notación. Luego dijimos, bueno, pues hay que observar algunas cositas sencillitas sobre esa, de manera que podemos restringirnos a considerar la relación de congruencia sobre los enteros positivos. Luego dimos un ejemplo. Y luego nos fijamos que esa relación en realidad es una relación de equivalencia. Como es de equivalencia, nos fijamos en sus clases de equivalencia y en la partición que genera sobre los enteros, ¿no? El conjunto cociente, como le llamamos nosotros, y como se conoce de manera estándar. Luego dijimos, bueno, pero ese cociente módulo n, ¿cómo se ve? ¿Tendrá muchas cosas? ¿No tendrá muchas cosas? ¿Cómo es? Entonces, en un ejemplo vimos que en realidad era muy sencillo, que solo tenía dos cosas, y luego probamos que en general es muy sencillo. En general puedo representar a cualquier clase de equivalencia con las R's que me quedan en los residuos, y pues probamos que eso quedaba bien, ¿no? O sea que todos enteros son iguales módulo n si solo si sus residuos son iguales, o sea, si pertenecen a la misma clase de equivalencia de su residuo. Bueno, entonces ahí fíjense que lo único que hemos hecho es como hacer pura teoría de conjuntos. Lo único que hicimos fue estudiar esos conjuntos como pues, un cociente de cosas, que eso lo hemos hecho desde que definimos la noción de partición y de relación de equivalencia de manera puramente conjuntista. Pero es una clase de álgebra. Entonces queremos darle a este objeto una estructura algebraica. Lo siguiente que vamos a hacer. Entonces la definición es la siguiente. Sean n un entero positivo más bien sea, porque ahora nada más van a estar un objeto. Sea n un entero positivo, definimos
la suma en este conjunto de clases de equivalencia, como la función la suma que va de Zn cruz Zn en Zn, que es lo que hace. Me tomo una clase de equivalencia, digamos la clase de equivalencia de A, y que darle a esa clase de equivalencia de A y a la clase de equivalencia de B, que significa sumarlas entre sí. Significa lo natural, ¿no? Tómate la clase. Seguramente, si es que han estado poniendo atención en el curso, ya estarán sonando un poco algunas preocupaciones, ¿no? Y es como, no, a ver, espérate, otra vez. Ya hemos dicho que definir las cosas así puede ser muy problemático, porque esta es una clase de equivalencia. O sea, esto es un conjunto de los enteros. Y esta es otra clase de equivalencia, es otro conjunto de los enteros. Nada te asegura que esta suma no dependa del representante. Luego, y si te tomas representantes distintos de esas clases de equivalencia, este conjunto resulta ser distinto. Ajá. Entonces hay que probar que esta definición no depende del representante. Pero eso lo podemos poner como una observación. Observación. Notemos lo siguiente. Notemos que si la clase de equivalencia de A módulo n es igual a la clase de equivalencia de alfa módulo n, y la clase de equivalencia de B módulo n es igual a la clase de equivalencia de beta módulo n, entonces ¿qué pasa? Bueno, si eso pasa, eso significa que A es congruente con alfa módulo n y que B es congruente con alfa módulo n también. Ajá, pero entonces tengo estas dos igualdades. Bueno, pero esas dos igualdades, ¿qué implican? Pues eso implica que, pues ya sabemos, ¿no? Que n divide a menos a y que n divide a beta menos b. Pero, ¿yo qué puedo observar? Yo puedo observar que, ¿cómo se ve B menos alfa más beta? Más beta. Eso lo puedo reordenar según me convenga. Lo puedo reordenar para verlo así. Alfa más B menos beta. Y yo ya que sé, pues sé que n divide a menos alfa. Y que n divide a beta. Eso implica, por lo que vimos cuando estudiamos divisibilidad, que n divide a menos alfa más b menos b. Pero pues esto de aquí es igual a esto de acá, entonces eso implica que n divide a más b menos alfa más beta. Y pues eso que implica por definición, eso lo que implica es que a más b es congruente módulo n con alfa más beta. Entonces, pues ¿qué fue lo que hicimos? Supusimos que teníamos esta relación entre estas clases de equivalencia, llegamos a esto. Pero esto justo lo que significa es que la clase de equivalencia de a más b módulo n es igual a la clase de equivalencia de alfa más beta módulo n. ¿Sí? Y lo mismo se puede hacer, pero con la otra operación. Uno puede definir no solo una operación suma, sino una operación producto en este lugar. Y resulta que pues, estas operaciones se comportan, o sea, heredan como
todas las propiedades que uno ya conocía de los enteros. O sea, van a asociar, van a conmutar, van a poderse factorizar. Vamos a poder encontrar un montón de propiedades sobre estas cosas. Entonces, creo que ya fue bastante material por esta clase. Fijan, pues ya ahorita di un breve repaso, pero en realidad vimos como muchas cosas. Entonces, dejen regreso a mí nada más. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, por esta clase. Pero por favor, sí estudienlo. Digo, este tema sí es difícil. Espero ya lo hayan notado un poco que hay que pensar. Si no, simplemente no les va a salir. Entonces, piénsenlo bien y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches.